En el pasado, aquellos que se hacían llamar derecha e izquierda, al final servían a los mismos intereses. Mientras el pueblo sufría, ellos se daban la mano a puerta cerrada. Hoy, gracias a Dios, tenemos un líder independiente de esos sesgos políticos del pasado que solo vela por un solo interés, solo tiene un solo interés en mente, y ese es el bienestar del pueblo salvadoreño. Muchas organizaciones internacionales opositoras, o los globalistas, como yo les llamo, quieren hacer ver como que en El Salvador ha ocurrido algo malo, pero no, en El Salvador ha ocurrido algo muy bueno. Se han restaurado los derechos humanos de la ciudadanía y se ha fortalecido la democracia. ¿Cuál ha sido el cambio en sí, general, básicamente, el del hecho de que tú llegas versus a este país versus lo que se vivía hace unos años atrás? Claro. El Salvador era un país muy peligroso, conocido como la capital del mundo en el tema de homicidios. Era una nación en la que incluso advertían que uno no debía visitar. Hoy, gracias a Dios, existe una gran seguridad. Pasamos de una oscura realidad en la cual incendiaban los buses de transporte público y mataban a decenas de ciudadanos honestos y trabajadores simplemente porque el que manejaba el bus no le pagó la renta a las pandillas. Esta realidad existía también en los negocios de las personas. Llegaban los pandilleros a exigir renta y si ellos no pagaban este dinero, que era mucho dinero el que exigían, los mataban o a ellos o a un ser querido. Ahora, gracias a Dios, 1 de septiembre comienza el mes cívico de El Salvador y lo comenzamos celebrando 1000 días sin homicidios. ¿En todo el país? En todo el país. Un logro que para muchos salvadoreños en el pasado era inimaginable. Pero una vez más el presidente Bukele ha comprobado que con Dios primero y con la voluntad de servir a tu pueblo se puede transformar una nación. Pero a la larga, has dicho, es decir, en 10 años la gente, o 5 años la gente se acostumbrará tanto a la seguridad que dirán, bueno, ahora estamos pidiendo otras cosas que tal vez no nos están dando. Porque, por ejemplo, eso de que los muchachos tengan un peinado, pues, que se implementó lo de las escuelas, con, ¿sabes? Es, pues, cruzando líneas que rayan más en una dictadura que en una democracia. ¿No lo consideras así? Para nada. Bueno, y además que, bueno, tienen la suerte de que tanto Arena como el Frente están reducidas a su mínima expresión, ¿no? Más del 90% de la población salvadoreña apoya al presidente Bukele. Sí. ¿Y por qué lo apoyan? Lo apoyan no por el discurso, sino que por los resultados. El presidente Bukele es un presidente que promete algo y lo cumple. E incluso da más de lo que prometió al pueblo. Lo que tú mencionas es bastante interesante porque el gobierno del presidente Bukele, el logro más grande, claro, es el tema de la seguridad y se ha vuelto un ejemplo mundial, un referente de seguridad. Pero simultáneamente se están trabajando otros sectores. Ahora en El Salvador, por ejemplo, en el tema de educación, existe un nuevo programa. Se están construyendo 2 escuelas por día, todos los días del año, sin parar, hasta que toda la nación cuente con escuelas dignas para las futuras generaciones. Las medidas que tú mencionas que ahora se están tomando en cuenta para los estudiantes públicos es lo siguiente, que deben tener buenos modales, deben respetar a sus superiores y esto no es cuestión de dictadura, lo quieren hacer ver como que es un tema de Corea del Norte, no es el caso, es simplemente la restauración de los buenos valores, porque como el presidente dijo en un discurso, el presidente Bukele fue muy claro, debe ser terrible tener a un hijo en la cárcel y aún más terrible tener a un hijo desaparecido o asesinado. Pero ambos de estos problemas vienen de un factor en común y eso fue la falta de educación y disciplina en la niñez. Por lo tanto, al brindar buena educación, al restaurar estos valores cristianos tradicionales que todos compartimos como latinoamericanos, estamos garantizando que las pandillas no van a volver a surgir. Si tú formas bien a la futura generación de una nación, tú le estás garantizando un buen futuro. A la larga, porque yo no creo que haya 40.000 pandilleros en El Salvador, es decir, ahí debe haber de todo metido en esas pobres cárceles y gente... No, te explico. En El Salvador habían un total de aproximadamente 100.000 miembros de la MS-13 y del Barrio 18, que eran las 2 pandillas dominantes. De estos 100.000 miembros se han capturado aproximadamente a través del régimen de excepción más de 70.000.
Sí. Todos se les han comprobado sus vínculos con las Con pandillas. cifras altas. Sí, son cifras altas. El país tenía un cáncer, tenía una enfermedad y esa enfermedad eran las pandillas. Ahora, debemos preguntarnos por qué surgieron estas pandillas. Surgieron porque El Salvador viene de un conflicto armado. Claro. Un conflicto armado que conllevó a unos falsos acuerdos de paz porque, repito, tanto la derecha como la izquierda se daban la mano a puerta cerrada mientras el pueblo estaba sufriendo. Sí. Luego salió el presidente Bukele como una opción independiente de todos estos intereses, tanto regionales como internacionales, que no buscaban el bienestar del pueblo. Los políticos del pasado buscaban hacer negocios corruptos, hacer negocios ilícitos, beneficiarse a ellos mismos, mientras el pueblo salvadoreño era asesinado a diario. El presidente Bukele sufre muchas acusaciones de que lo llaman dictador. Él no es dictador. El presidente Bukele ha liberado a El Salvador. Es un libertador que ha restaurado el derecho del ciudadano, de las personas de bien. Algo en lo que todos, creo yo, podemos estar de acuerdo es que una ciudadanía tiene derecho a tener las herramientas necesarias para desarrollarse como seres humanos. Un ambiente seguro, que puedan buscar estudios superiores. El gobierno del presidente está simultáneamente trabajando todos estos pilares sociales que son muy necesarios. Uno, para garantizar un buen futuro y dos, para asegurar que nunca vamos a volver a ese pasado. Lo importante es, porque aquí en América Central somos muy dados a las dictaduras. Y bueno, todos los países han padecido más tiempos de dictaduras que de democracia. Y sí, es una tentación que siempre está pendiente. Pero El siempre Salvador no es dictadura. decir, ¿dónde? Porque el gran problema es que nuestros países tienen eso de que no existen contrapesos. Sí, Pero una te asamblea explico algo. de 60 miembros, de los cuales 56 son miembros del partido Bukele. Pero esa es la democracia, la gente los eligió democráticamente. La democracia es la voluntad del pueblo. Sí, Bueno. un contrapeso. Pues, Herbert, Gracias por Smaham, acompañarnos. yo creo que es un placer yo creo que tenemos mucho más que hablar. Claro que sí. Porque este es un tema que da para mucho.